Padre, queremos darte gracias esta mañana por este tiempo de adoración. Acabamos de cantar que tu nombre es poderoso. Y no estoy seguro, Señor, si todos aquí han experimentado el poder del nombre de tu Hijo Cristo. Esta semana hemos recordado lo que tu Hijo Cristo tuvo que padecer para que ese nombre fuera recordado alrededor del mundo. Esta semana hicimos memoria de cada paso que te condujo, de cada paso que tu Hijo dio para ir a la cruz. Y el mundo cambió después de ese día. Históricamente el mundo sabe que este suceso cambiaría la historia de la humanidad. Sin embargo, Dios, estoy seguro que muchos no han entendido por qué ese nombre es poderoso. No han entendido la razón principal por la que tu Hijo vino a este mundo. Estamos muy contentos, Señor, esta mañana por poder recordar que nuestro Salvador está a la diestra tuya. Que esa tumba, como cantamos, está vacía y que la cruz está vacía. Y que nuestro Salvador, tu Hijo, vino a este mundo para darnos a nosotros un lugar en la eternidad junto a ti. Y que aguarda, Señor, ese momento en que tú lo envíes nuevamente. Que así como los ángeles, Señor, lo llevaron a tu presencia, asimismo Él regresará por nosotros, tu iglesia. Yo no sé, Padre, si todos aquí somos conscientes y creemos fervientemente esa verdad, pero te ruego, Señor, que hoy destruyas nuestra incredulidad. Te ruego, Señor, que hoy puedas abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Te pido lo mismo que Jesús pidió a ti, Señor, cuando Él resucitó. Él pidió para que sus discípulos entendieran lo que Él había hecho. Y yo te ruego, Señor, que hoy algunos aquí en este lugar entiendan mejor por qué Cristo resucitó y cómo su resurrección nos da a nosotros la entrada a una vida diferente. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en lo que tu palabra dice. Y usa tu palabra esta mañana en la vida de cada joven que está aquí, de cada persona adulta, de cada persona que ha llegado hasta este lugar, así haya llegado no por su voluntad, Señor. Pero usa tu palabra esta mañana en el corazón de cada uno, incluyendo el mío, Señor. Porque todos aquí tenemos algo en común y es que te necesitamos. Y aunque todos nos cueste reconocerlo, o algunos más que a otros, es una verdad, Señor. Todos te necesitamos. Y queremos gozar de lo que hoy significa la mayor victoria, Señor, que tu Hijo ha podido tener mientras estuvo en esta tierra. Y es el hecho de que ni la tumba ni la muerte pudo detenerlo para cumplir el plan tuyo y el propósito de darnos vida eterna y llevarnos a Él. Ruego que hoy nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu Espíritu hablando a nuestro corazón. Aleja, Señor, cualquier cosa que nos distraiga hoy de poder escucharte a ti. Y permítenos, Señor, escuchar tu palabra. Cristo, rogamos que tu presencia hoy entre nosotros
nos ayude a entender y a contemplar lo que hiciste por nosotros. Te damos gracias, Jesús, y honramos tu nombre y tu obra en la cruz por nosotros. Amén. Muy buenos días a todos. Hoy es un día doblemente especial, ¿cierto? Tuvimos una semana, diría yo, como muchas otras semanas, una semana muy especial. Empezamos el miércoles en casas, compartiendo un panorama muy rápido de la semana de pasión. El jueves tuvimos un lindo servicio aquí de oración. El viernes tuvimos un mensaje evangelístico. A propósito, yo no dije esto el viernes, y nos toca darle los créditos a los que nos comparten los recursos y el ministerio, el cual nos permitió ver esa película que todos vieron el viernes, o el monólogo que fue grabado. Pertenece al ministerio Abre la Biblia, ¿ok? Entonces ustedes pueden buscar por internet y ustedes van a encontrar la película. Si no la han visto, mírenla, es una muy buena película y la pueden compartir con otra persona también, y seguramente van a disfrutar de los resultados de ello. Y hoy estamos aquí celebrando nuestra mayor victoria, que nuestro Salvador está vivo. Creo que este es el domingo más importante del año y también el domingo más importante de la historia, como lo recordamos nosotros. Hasta el día de hoy yo creo que ninguno de nosotros hubiese podido de alguna manera entender quién es Dios si Cristo no hubiese venido a esta tierra. Y lo digo de esta manera porque en el Antiguo Testamento vimos todos los esfuerzos que Dios hizo para comunicar su gracia y revelarse, y el hombre no entendía, hasta que su Hijo Cristo vino. Dios se encarnó en la persona de Jesús y vino a esta tierra con un propósito, y fue mostrarnos un camino para ir al Padre. Imagínense que todos nosotros hoy fuéramos, hubiésemos sido testigos de lo que ocurrió ese día, el día que el Señor resucitó. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado ahí ese día, pues obviamente hoy no cabríamos de la dicha dentro de nosotros. Y yo entiendo, después de que este día ocurrió, como los discípulos, incluso cada uno de ellos, determinadamente estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, y disculpe que salimos de la serie de Primera a los Corintios, así que les invito por favor que me acompañen al Evangelio de Juan, al capítulo 20 de Juan. Hay diferentes versiones de la resurrección de Cristo en los evangelios. Ustedes ya saben eso, ¿cierto? Y fue difícil escoger una de las porciones de la Biblia en la que se narran esos sucesos, porque hay muchos detalles, está llena de información. Y yo estuve pensando, ¿cuándo fue la primera vez que yo entendí esto de forma clara? Y bueno, en mi caso fue en el año 1998, hace no mucho. Y yo recuerdo haber asistido a muchas iglesias de tradición católica y escuchar un mensaje el día de la resurrección, el día de la crucifixión, pero recuerdo también que eso no significaba nada para mí. Yo estaba ahí, pero no estaba ahí, porque de tradición mi familia fue católica, como
seguramente la gran mayoría de nosotros. Así que desde niño yo tuve la idea de lo que ocurrió en la cruz, pero en verdad yo no entendía lo que había pasado ahí en la cruz. Yo no dimensioné ni hice ese mensaje algo personal. Yo era otro pecador que disfrutaba del pecado, aún sabiendo que el pecado me hacía daño a mí y a otros. Es más, yo buscaba el pecado, lo justificaba y de alguna manera volvía otra vez al pecado, y ahí estuve por mucho tiempo. Era una persona insensible. Habían momentos en los que yo puedo recordar que sentí remordimiento y era lo más cercano al arrepentimiento. Sentía culpa, pero sin importar volvía otra vez a lo mismo. Y esos momentos eran solamente momentos muy cortos. Yo entendía que estaba vacío, pero yo no entendía cuál era el problema. Y les estoy contando esto es porque el día que yo entendí lo que Jesús hizo en la cruz, mi vida realmente cambió. La verdad es que yo no tenía el poder para cambiar. Y muchos de esos pecados dominaron mi vida muy rápido. El placer se volvió algo, aunque era algo momentáneo, en realidad nunca compensaba lo extenso de mi sentimiento y de mi miseria por el mismo pecado en el que me encontraba. O sea que había momentos en los que yo experimentaba placer por el pecado, pero generalmente y mayormente yo era miserable. Y yo solamente tenía, para esa edad, en 1998, creo que tenía apenas 18 años. Así que les estoy contando algo de mi testimonio y no me quiero extender con esto, pero creo que esto es importante. Yo estaba orando porque mi preocupación esta mañana es que estemos aquí de forma muy religiosa celebrando algo y salgamos como si nada hubiera pasado. Y yo creo que eso es muy fácil que ocurra. Yo estaba atrapado en esa condición, yo mismo alimentaba mi condición, no sabía que era un problema, yo sabía que tenía problemas, pero no sabía cuál era el problema. Por fuera podía parecer que tenía momentáneamente el control de algunas cosas, pero por dentro yo era un esclavo al pecado. El pecado marcaba mis acciones, el pecado controlaba mis deseos, mis pensamientos. Así que mis decisiones no fueron las mejores. Muy temprano, como un joven, tomé muy malas decisiones. Poco a poco eso me fue llevando a un punto donde para mí, en mi vida personal, la mejor opción era morir. Sí, de hecho lo intenté varias veces. Pero yo no me daba cuenta que ya estaba muerto. Es algo interesante. Y solamente hasta que yo llegué a entender lo que Cristo hizo en la cruz, esa realidad en mí cambió. Encontré una salida. Y esa salida no fue algo natural, no fue de mi naturaleza pecaminosa. La verdad es que yo con el tiempo cada vez estaba más lejos de Dios. Estaba vivo físicamente, pero espiritualmente estaba muerto. Esa era mi condición. No tenía una dirección clara, no tenía un propósito claro. Estaba buscando sentido a la vida y estaba disfrutando de la vida. Pero en realidad estaba malgastando mi vida y estaba destruyendo mi vida y también la de otros. Quizás eso no tiene nada que ver con usted y su realidad es muy diferente a la mía, pero esa era mi condición. No tenía ninguna posibilidad, no tenía esperanza, pero algo cambió ese 1998. Y es que sin yo buscar a Dios, Dios me estaba buscando a mí. Y Jesús salió a mi encuentro para darme
para darle a mi vida un sentido. Y cuando yo entendí lo que pasó en la cruz, mi vida fue diferente ese año. Yo no tenía ni idea que yo iba a ser pastor y que mucho menos que iba a estar aquí delante de ustedes. Cualquier cosa se me hubiese ocurrido menos eso. Pero Dios tenía un propósito. Lo único que tuve que hacer ese día, recuerdo el día, fue creer. Creer lo que siempre había estado en mi mente y lo que mi tradición de alguna forma me había informado, pero que yo no había creído, que de alguna forma era ajeno a mí. Y cuando de verdad me di cuenta que yo no creía en Dios, ni en Jesús, ni en lo que Él había hecho en la cruz, ese fue el primer paso para yo creer. Así que ese día algo extraordinario pasó. Y fue que resucité. Yo creo que, como la gran mayoría de nosotros, a veces no vemos el poder de la cruz y de lo que Cristo hizo por nosotros. Hay gente que va a la iglesia, oran, hacen lo correcto, dicen cosas correctamente, aprenden a ser cristianos, pero por dentro siguen iguales. Son insensibles, están acumulando cada vez más culpa, más pecado, siguen controlados por algunos pecados, siguen buscándoles sentido a la vida, y algunos de ellos son cristianos. Y uno se confunde con lo que uno ve. Para muchos lo que Cristo hizo hace más de 2000 años no ha tenido ningún efecto en sus vidas. Siguen igual. Y hoy mi esperanza es que este mensaje pueda cambiar eso en sus vidas. No porque no quiera, o no porque en realidad quiero que tengan la misma experiencia mía, sino porque quiero que ustedes mismos puedan creer. Yo encuentro aquí en este pasaje, en Juan capítulo 20, algunos de los discípulos que ese mismo día en que Cristo resucitó, ellos mismos resucitaron también. Y quiero mostrarles algunas de esos cuadros, y escogí 2 cuadros, 2 escenas de todo este día glorioso para compartir con ustedes. Yo estoy seguro que si nosotros podemos ver a través de la Biblia lo que Cristo hizo en nuestras vidas, nosotros podemos recobrar vida. Yo sé que algunos están muertos espiritualmente, y a menos de que Dios acuda soberanamente, providencialmente hoy a ti, para que tus ojos sean abiertos, tu entendimiento sea abierto y tú tengas fe, vas a seguir igual. Y por eso me gustaría que de forma muy personal, si ese es tu deseo, o incluso si eso va en contra de tu deseo, hoy le pidas eso a Dios antes de empezar a leer el texto que vamos a leer esta mañana. Oremos. Señor, una vez más oramos y lo hacemos adecuadamente porque vamos a abrir tu palabra, Señor, y quizás vamos a recordar algo que ya está grabado en nuestra mente por las películas, por la tradición, por sin sentido lógico. Pero esto no ha cambiado nuestras vidas. Y si la razón por la que Jesús vino y murió y resucitó fue para darnos vida y hacernos uno con Él, hoy queremos entender eso desde la Biblia, Señor, y queremos que tú hagas un milagro esta mañana. Y queremos que hoy nos des la posibilidad y le des la posibilidad a algunos de creer, de tener fe, para que puedan ver hacia la cruz y puedan ver lo que tu Hijo Cristo hizo por ellos. Ayúdanos, Señor, esta mañana a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos a los creyentes
que creen en la resurrección, pero no actúan como si estuvieran vivos, sino como si estuvieran muertos, eso crea algo de confusión, ¿cierto? O sea, personas, déjeme decirlo de esta manera. Cuando vemos a las personas que creen en que Jesús está vivo, pero actúan como si Él estuviera muerto, hay algo en ese pensamiento dualista que no cuadra, ¿no les parece? Porque si todos creemos que Jesús está vivo a la diestra de Dios, y eso es la conclusión de que todo lo que Él ha dicho aquí en su palabra es verdad, todos deberíamos estar indagando lo que Él ha dicho en pos de obedecerlo y vivir para Él. Si lo más importante es haber entendido lo que Él hizo en esa cruz por nosotros y haber resucitado por nosotros. Entonces vamos a ver en el relato de esta mañana de la resurrección de Cristo cómo la vida de muchos cambió de forma radical el día que Cristo resucitó. Y por qué la resurrección debe tener una importancia para cada cristiano. Y quiero que leamos los primeros versículos del capítulo 20. Vamos a ir leyendo y no voy a tener el tiempo para desarrollar todos los versículos, pero quisiera detenerme en algunos versículos y hacer énfasis en algunos versículos, pero voy a leer todo el texto. Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz
a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es el relato más extraordinario que nosotros encontramos en la Biblia. Y como les dije, esta historia está llena de detalles dependiendo del evangelio del que usted lo quiera leer. Y yo quisiera hacer una armonía de los evangelios, pero eso nos llevaría, creo que, hasta la noche como los discípulos, y yo sé que no van a estar aquí. Pero yo sí quiero invitarles a que ustedes hagan esa comparación en casa y lean el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, y construyan lo que ese día glorioso ocurrió, para que se den cuenta cómo esa resurrección y ese suceso transformó la vida de los discípulos. Sin duda alguna, ese día cambió la historia de la humanidad. De hecho, por eso hoy estamos en el 2026. Qué sorpresa, ¿no? Se registró un hecho que señalaría que el mundo no podría ser igual, que no iba a ser igual a partir de ese día. Así lo registró los mejores diarios del momento, y quedó registrado para siempre. La resurrección de Jesús da vida a otros. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo la resurrección le da vida a alguien? Y yo creo que la respuesta está ahí en el pasaje. El primer punto de este mensaje es que la fe debe superar nuestro miedo. Yo quiero que pongamos nuestra atención en algunos de los versículos, no en todo el pasaje, en algunos de los versículos en que acabamos de leer. Versículo 19. Llegada la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, sabemos que eso fue el domingo, estaba la puerta cerrada y los discípulos estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Bueno, recordemos un poco de lo que pasó. Sabemos que las mujeres iban muy temprano a la tumba para ungir el cuerpo del Señor. Llevaban sus especies y iban en busca de encontrar el cuerpo del Señor para ungirlo, algo que tenía que ver con las costumbres. Sin embargo, para sorpresa de ella, y dependiendo del evangelio que ustedes lean, se van a dar cuenta que a veces dice 2 mujeres, 3 mujeres. Sin embargo, coinciden en que las mujeres fueron quienes llegaron primero a ese lugar, con la sorpresa de que la piedra que sellaba la tumba no estaba en el lugar. Eso fue la primera imagen de ellas al llegar a ese lugar. Esas piedras o tapas para la tumba
eran enormes, era imposible que una sola persona moviera esa tapa y estaba en un ángulo de tal forma que cuando la tumba era cerrada, era difícilmente abierta por un solo sujeto. Imposible abrirla desde adentro y con mucha dificultad abrirla desde afuera. Pero para sorpresa de ellas, la tumba estaba abierta. Si ustedes recuerdan los relatos de los evangelios, el día de la muerte del Señor, esa tumba debía ser custodiada. ¿Recuerdan? Porque los mismos líderes pensaban que alguien podía robarse el cuerpo y después decir que Cristo había resucitado. Ahora, incluso los líderes religiosos, los judíos, esa fue su trama. Ellos dijeron, no, el cuerpo se lo robaron. Y los judíos inventaron todo esto. Lo extraño es que si los judíos hubiesen inventado este relato en la forma en que los líderes los acusaban, yo no creo que ellos hubiesen puesto como sus testigos principales a un grupo de mujeres. Esto no tenía mucha credibilidad en la época, ¿sí? Así que ni por la mente de los discípulos estuvo esa idea de cuadrar los detalles, sino que providencialmente, para que la historia o el relato fuera creído, Dios eligió a este grupo de mujeres para llegar a este lugar. Si ustedes miran el versículo 19, otra vez dice que cuando llegó la noche de ese mismo día, ellos estaban ahí reunidos y yo creo que estaban hablando de todo esto. Venga, ¿y por qué llegó María primero? ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, en realidad lo que voy a decirles es que ellos estaban dudando de las mujeres, porque era normal que en algo tan importante el testigo principal fuera un hombre. Esto era un tema cultural simplemente. Ahora, ellos estaban peleando con esto, pero habían otros discípulos que tuvieron un encuentro con Jesús. ¿Recuerdan esos dos hombres de Emaús? Así que en medio de la conversación alguien dice, hey, ¿y lo que nosotros vimos qué? También ellos fueron testigos de que Jesús había resucitado. Y ellos estaban luchando con todo esto. ¿Saben por qué? Porque la gran pregunta era, ¿dónde está Jesús? Ellos están reunidos ahí en ese lugar. Dice que las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Lean ahí en el texto. Porque tenían miedo de los judíos. Aquí vemos a un grupo de discípulos que habían estado con Jesús durante 3 años y Jesús había hablado de que Él iba a morir y que iba a resucitar y que esto era necesario, pero obvio, ellos vieron cómo crucificaron a su Señor, al Maestro, y tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? De que les pase lo mismo que le pasó a su Maestro, es decir, es obvio. Imaginen el momento. Habían pasado cosas extrañas. Por un lado, mujeres diciendo que vimos a Jesús, otros diciendo se robaron el cuerpo de Jesús, y otros diciendo yo lo vi en el camino y al comienzo no sabíamos si era Él o no era Él, y después parecía que sí por la forma en que hablaba, pero ¡pum!, desapareció. Qué problema para los discípulos, ¿verdad? Y lo único que la Biblia dice es que estaban ahí encerrados. Uno esperaría que el texto dijese que ellos estaban orando, Señor, aparece, ¿sí? Ya sabemos. No. No estaban orando. Tampoco dice que estaban hablando entre ellos de todas estas cosas, pero podemos suponer que era lo que estaba pasando, porque dice que tenían miedo. Y hay varias razones para entender su miedo. Jesús había sido ejecutado de una forma muy cruel, de una forma despiadada, públicamente. Eso fue ante los ojos de todos. Entonces,
Era lógico tener este miedo si vieron al Señor sufrir de la forma que sufrió. Mataron al maestro. Así que uno podría preguntarse, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué podrían hacer con nosotros si nos encuentran? Porque de ahí se desligaba el miedo de ellos. Estaban a puerta cerrada, habían perdido a su líder religioso, su amigo, su maestro. Quizás algunos estaban llorando, voy a decir que las mujeres, quizás Juan, estaban llorando, estaban en shock porque habían llegado nuevas noticias. ¿Sí subrayaron eso cuando lo leímos? Las mujeres trajeron la nueva noticia de que la tumba está abierta. Eso hizo que los discípulos regresaran otra vez, porque otros evangelios dicen que ellos estaban dispersos y ahora otra vez están reunidos. Están en este lugar pensando ahora qué va a pasar. Confundidos. Las puertas estaban cerradas, pero dice que Jesús vino. Jesús no necesita que las puertas estén abiertas. Y a mí se me ocurrió pensar en ese versículo de Apocalipsis que todos usan para decir que Jesús está llamando a la puerta y si alguno abre la puerta, entonces yo entraré a él y él cenará. ¿Acaso es que Jesús no puede abrir la puerta? ¿O él necesita abrir la puerta? ¿O él necesita pedirte permiso para entrar a tu vida? Amorosamente Jesús quiere que lo invitemos, ¿sí? Voluntariamente. Pero si Él quisiera que todos nos rindiéramos a sus pies, también tendría la forma de hacerlo. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. De algo estoy seguro. No fue por la búsqueda de ellos que Jesús llegó ese día ahí. No fue por la oración que ellos estaban implorando al Señor después de 3 días que Jesús llegó ahí. Es porque Dios tenía un plan. Y Jesús estaba desarrollando ese plan. Ni sus oraciones, ni su actitud fue la que hizo que Jesús acudiera a ellos. La sola gracia de Jesús fue suficiente para hacer presencia en ese lugar y derrotar la incredulidad de algunos de ellos. Yo estoy seguro que el miedo y la incredulidad son los obstáculos más grandes que una persona tiene para creer en Jesús. Que son las barreras más grandes que una persona tiene. Lo que a veces yo me pregunto es, ¿cuáles son los miedos de esa persona? ¿Por qué te cuesta tanto entregar tu vida a Jesús? ¿A qué le temes si confías en Jesús? ¿Por qué te da temor que tu vida esté en sus manos y no en las tuyas? ¿Cuál es el temor a eso? Creer en Jesús no es solo aceptar una idea y estar de acuerdo con la historia. Implica que nuestra vida sea rendida a Jesús. Eso es creer. Pero ¿saben una cosa? Eso asusta a la gente. Que yo me rinda, que me someta a alguien, eso da miedo. Y creo que esa es una de las razones. Dejar que yo siga controlando mi vida y que otro la controle. No. Yo necesito tener mucha confianza para eso. Porque yo quiero controlar mi vida, quiero tomar mis decisiones. Yo tengo claras cuáles son mis prioridades. Pero cuando creo en Jesús, eso cambia. Soltar el control de mi vida para dárselo a alguien es la propuesta de Jesús. Eso es creer. ¿Recuerdan el versículo de la semana pasada? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y luego tome su cruz cada día, sacrificio diario. Y después sígame, obediencia. Esa es una de las razones por las que muchos tienen miedo
de seguir a Jesús, de creer en Jesús, de entregar su vida a Jesús. Y es un miedo natural. No estoy diciendo que es bueno, es un miedo pecaminoso, infundido por nuestro propio pecado. En el fondo pensamos que Dios nos va a quitar algo que no queremos soltar, algo que disfrutamos, algún hábito, quizás sea una relación, y eso nos asusta. Creemos que no nos va a ir tan bien, claro, porque fulano de tal, cuando empezó a ser cristiano, la vida le cambió completamente. Entonces, pensamos que esas cosas, en vez de ser buenas, pueden ser trágicas, difíciles. Otros piensan que esa nueva relación que van a empezar con Cristo va a depender de ellos. Y al saber que son débiles y que son pecadores, eso les da miedo. Saben que van a fallar. Y obviamente les da miedo porque dicen, no, yo no estoy listo para ser cristiano. ¿Quién está listo? ¿Y de qué forma? Si la Biblia dijese que debemos estar listos, ¿de qué forma deberíamos estar listos? En resumen, la gente teme porque no entiende qué es creer. Y no han entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Y no han entendido la razón por la que Él bajó de la cruz y dejó la tumba vacía. En resumen, no han entendido eso. Se conforman con conocer lo que la mayoría conocen de la historia. Y eso los tiene tranquilos. La presencia de Jesús en la vida de cualquier persona echa fuera el temor y trae paz. No sé cuántas veces dijo Jesús aquí, paz a vosotros. ¿Escucharon la palabra? Pueden rayarlo en la Biblia, en ese capítulo aparece varias veces. A Tomás se lo dijo, a los discípulos se los dijo y a las mujeres se los dijo, paz a vosotros. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Pastor, porque cuando alguien entraba a la casa judía siempre decía shalom. Sí, claro, pero no era una costumbre. Es que Él sabía que ellos tenían miedo y que Él era su paz. Y Él quería que ellos estuvieran en paz con Dios, pero ellos no habían logrado llegar a ese punto. La mayoría de los discípulos, este día de resurrección, no habían creído en Jesús todavía, no habían resucitado con Jesús. A mí me sorprendió el viernes cuando nosotros vimos la película del ladrón ahí a uno de los costados de Jesús. ¡Qué increíble! Ese ladrón creyó más rápido que los discípulos. Y a propósito, no se llama Esteban. Bueno, no sabemos cómo se llama. Puede ser que se llame Esteban. Pero lo increíble es que, a pesar de que Jesús los entrenó por 3 años para este día debía ser un día glorioso para ellos. Ellos debían estar esperando las horas, los minutos, ansiosos. Ya va a ser el tercer día, ya va a ser el tercer día. ¿Quién va a la tumba? ¿Quién va? Eso no estaba pasando. Porque no habían creído. Porque estaban batallando con sus miedos y con su incredulidad. Habían visto a Jesús ser crucificado, maltratado, herido y públicamente expuesto. Y eso los tenía aterrorizados. Las palabras de Jesús, de paz y perdón. Regresemos al texto nuevamente. Jesús dice ahí en el versículo, les dijo, paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a Jesús, al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes
se les retuviera el lezón. Por primera vez los discípulos ahora tendrían la oportunidad de experimentar el perdón de Jesús. Ahora pueden perdonar a los otros como yo los he perdonado, fue el mensaje de Jesús. ¿Saben lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo, los perdono porque yo morí por ustedes en la cruz. Ustedes fueron la razón por la que yo morí en la cruz. Él les estaba diciendo esto a los discípulos. Y el temor que ellos tenían era porque ellos sabían que se habían escondido, que habían huido, que habían sido cobardes, y ahora enfrentarse al Señor. Y el Señor sabía todo esto perfectamente, y el Señor les dice: paz, tengan paz. Los he perdonado para que ahora ustedes vayan y perdonen a los demás. Ni siquiera les dejó esa carga que fue los romanos lo crucificaron. No, perdonen a los demás, porque aquí estoy. Y entonces dice que ellos se regocijaron. Parece que el rompecabezas empezaba a tomar sentido. Cada palabra de Jesús dicha por los años que ellos estuvieron con Jesús empezaba a cobrar sentido. Cada vez que Jesús anunció su muerte y su resurrección, ahora empezaba a tener sentido para ellos. La fe debe superar nuestros miedos. Y si hay algo por lo que tenemos miedo hoy, es bueno que lo dejemos en la cruz, que se lo entreguemos al Señor, que aprendamos a reconocer que quizás esa es la razón por la que no queremos aceptarlo. Lamentablemente ahí no estaban todos. Miren lo que dice el versículo 24, regresemos al texto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esta es una nota aclaratoria porque uno puede suponer, porque ya leímos discípulos, que todos estaban ahí, todos convertidos y amén, y ahora sí. No. Los discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? ¿Será que uno entonces puede creer? ¿Será que uno tiene la decisión de creer? Es difícil explicar eso. Hay una línea tan delgada entre lo que nosotros podemos hacer y lo que Dios va a hacer en ese momento. Pero lo cierto es que Dios espera que nos inclinemos hacia Él y lo busquemos y creamos. Y si eso coincide con la gracia de Dios en ese momento, usted va a experimentar una resurrección de su vida espiritualmente. Jesús entendía que quien había resucitado era Él, no sus discípulos. Que cada uno de ellos necesitaba creer de forma personal, individual. Jesús sabía eso. Entonces pasaron 8 días, note que han pasado 8 días, y Juan dice, al finalizar el Evangelio de Juan, dice que no se alcanzó a escribir todo lo que Jesús hizo, porque si lo tuviésemos escrito, pues no hubiese cabido en libros. Pero tenemos aquí lo necesario. No sabemos qué pasaron en esos 8 días. Seguramente Jesús está reunido con muchas de las personas. Se creen que más de 400 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y no hay la menor duda de que Jesús resucitó. Y por eso la historia no lo pudo negar. 8 días más tarde, otro discípulo llamado Dídimo, que simplemente significa gemelo,
conocido por ser uno de los discípulos de Jesús. Este no era un discípulo de los discípulos, era discípulo directo de Jesús. O sea, no era un personaje secundario, era alguien de importancia, era parte del círculo privado de Jesús. Caminó con Jesús, presenció milagros de Jesús, fue testigo de las enseñanzas de Jesús. Tomás toma un lugar protagonista aquí porque es famoso por dudar, ¿cierto? Uno cuando habla de la duda, uno dice, ¿duda? Tomás. Pero yo no sé si le hemos dado el rótulo correcto. Porque visto desde otro ángulo, Tomás es el único que no finge nada. Tomás no finge que, ya entendí, claro. No, Tomás dice, yo necesito ver para creer. Es el único, parece, honesto, ¿sí? No era uno de los que decían, Señor, tú sabes que te amo. No. Tomás pudo con claridad decir a los discípulos, si no veo, no creo. Estaba siendo realista, aunque suene solamente pesimista. Estaba alejándose de la religión y estaba enfrentando su propia incredulidad. Él estaba enfrentando su propia incredulidad, sus propios miedos al decir esto. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, Tomás dice estas palabras: vamos también nosotros para que muramos con él. En otra escena diferente. Cito esto simplemente para demostrar que Tomás no era un cobarde. Tomás había decidido seguir a Jesús, pero no había creído en Jesús como su Salvador, como el Mesías. Ese es el punto. Escuchen la pregunta directa que Tomás hace. Capítulo 14 de Juan, versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si nosotros recogemos las conversaciones de Tomás con Jesús, nos vamos a dar cuenta que Tomás siempre estaba argumentando y quería razones. Tomás era ese tipo de personas que no quería tragar entero. Eso es saludable. Que no se conformaba simplemente con entender religiosamente. Tomás representa a muchas personas en el mundo. Personas que quizás tienen miedo, pero son como Tomás. Los que quieren creer, pero dudan, ¿sí? Los que necesitan ver para creer, para convencerse. Los que están luchando entre la fe y la incredulidad. Son representados por Tomás. La gran mayoría de nosotros estamos representados por Tomás, porque somos incrédulos. Cuando Jesús resucita y se aparece ante los discípulos, hace algo que cambia la incredulidad de cada uno de ellos. Miren el versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué? Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo es posible que Jesús
estaba ahí. ¿Cómo es posible que aún al ver a Jesús, él tenía dudas de que él era Jesús? Si ustedes miran bien esta escena, lo extraño es que Jesús es quien toma la iniciativa y le dice a Tomás, mira mis manos. O sea, Tomás le dijo a los discípulos, si yo lo veo, lo creo. Pero Jesús no estaba ahí todavía. Y después Jesús entra y le dice, bueno, Tomás, ven acá, última lección. Y de una forma sutil, amorosa, Jesús permite que Tomás toque las heridas del Señor. Yo no sé si nosotros entendemos el sufrimiento del Señor, pero creo que cuando Tomás lo hizo, algo cambió en su mente. Cuando él entendió que el sacrificio de Jesús había sido por él creyó. No seas incrédulo, sino creyente. Imagínense en esto, que nosotros despertamos un día normal y nos traen la noticia de que todas las personas que murieron en Cristo están vivas. Tu papá, tu tía, tu abuela, tu hermano, tu primo, el vecino, todas esas personas resucitaron, regresaron. ¿Qué? Esa es la promesa del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado cuando Cristo venga por su iglesia. Porque la resurrección de Jesús les da vida aún a los que partieron. Esa es la promesa de Jesús. Y ellos estaban viendo algo de esa gloria en ese momento. Ahora ellos estarán del otro lado cuando Cristo resucite. Es decir, resucitarán con Cristo. Sí, Tomás, Juan, Mateo, ellos vendrán con Jesús, resucitarán con Él y con todos los santos que han creído en Jesús. Por eso el Señor dice, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué necesitas ver tú para creer en Jesús? Para creerle a Jesús y para entregar tu vida a Jesús. ¿Qué necesitas creer? ¿Qué necesitas ver, perdón? ¿Qué necesitas que ocurra? ¿Saben? Lo más extraordinario que ustedes van a ver es verse a sí mismos resucitados. El día que ustedes pongan su confianza en Jesús y crean en Jesús y puedan decir así como Tomás, Señor mío, Dios mío, ese día ustedes van a ver lo más glorioso que sus ojos y su entendimiento hayan podido ver, y es que ese día resucitarán. Y entonces el rompecabezas se empezará a armar y usted dirá, ahora entiendo. Y las promesas de Jesús tendrán sentido, sus palabras tendrán sentido, su iglesia tendrá un propósito para usted. Pero sin la resurrección, esto no tiene sentido alguno. Y por eso ninguno de ellos, en su mayoría, había creído hasta que Jesús resucitó. Porque resucitar era el sello de victoria del mensaje
que Jesús entregó a los discípulos. Cuando Jesús resucitó y llegó ese día ante los discípulos y dejó la tumba vacía, cumplió la promesa de Génesis 3:5, donde Dios había advertido que aplastaría la cabeza del diablo, que acabaría con la muerte, porque Jesús venció la muerte. Era algo poderoso. Nuestra fe no es solamente un asunto religioso, estar de acuerdo con algunas cosas, es creer. Hermanos, amigos, no es por falta de evidencias, es porque muchos no quieren rendir su vida a Cristo. Estoy seguro que usted ha visto lo suficiente. Estoy seguro que usted ha sido testigo de el poder de Dios, pero el problema es que su incredulidad lo doblega y usted no quiere rendirse a Jesús. Cuando usted dice, Señor mío, ¿sabe qué está diciendo? Ya no soy dueño de mí, te pertenezco, Dios. Dios mío. Si tú dices que Él es tu Dios, entonces tú eres la propiedad de Dios y te rindes a Dios. De lo contrario, solamente es Dios, pero no es tu Dios si no te rindes a Él. Si no crees en su Hijo y si no aceptas lo que Él hizo en la cruz. Yo imagino que esas mujeres estaban disfrutando de todo esto. El Señor regresó. Todo va a cambiar, ¿cierto? Ahora sí, que el mundo sepa que tenemos un líder y que está vivo. Lo extraordinario fue que Jesús estuvo aproximadamente 40 días vivo después de que resucitó en la tierra, físicamente, pero después decidió hacer algo extraordinario. Y Él se los dijo aquí. ¿Escucharon lo que les dijo a los discípulos? En el pasaje anterior, Él les dijo a los discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús sabía que su iglesia, sus discípulos, ahora tenían el deber de compartir el mensaje, las buenas nuevas de salvación, de perdón, de paz, de reconciliación. Es la tarea de alguien que ha creído en Jesús. Es la tarea de un discípulo. La resurrección de Jesús da vida a otros cuando no finges estar vivo. Y la única condición, si hay una condición para resucitar, es estar muerto. Y nacimos muertos espiritualmente. Y Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. Si tú lo rechazas abiertamente por tu incredulidad, que no te quede la menor duda que no es por falta de pruebas, evidencias, porque Él te ha mostrado lo suficiente. Él quizás ha salido a tu encuentro. Es un buen día para orar.